¿Hay alguien aquí en la sala a quien no le guste que le cuenten una historia? ¿Se atreve a levantar la mano si hay alguien que no le guste? Las historias sin duda nos atrapan, nos cuentan algo que nos engancha, y un evento no escapa a esta seducción. Un evento nos tiene que contar un relato, algo que no sepamos. Nos debemos de ir hoy de aquí con algo que antes ignorábamos y que poco a poco nos ha ido llevando de un lugar hasta otro, y en el cual hemos aprendido algo, disfrutado, entretenido. Es algo que sin duda, y espero a lo largo de todo este día, os llevéis de esta experiencia. Sin duda también un evento debe lograr captar la atención de los medios de comunicación, y hoy nos vamos a centrar también en la industria del entretenimiento, pero en la televisión. Nuestros siguientes expertos, los que tenemos aquí, saben de esta materia más que mucho. Os los presento. Tenemos la fortuna de contar con Kim Domenech. Él es el vicepresidente de contenido de DAZN España. Como sabéis, es un consorcio internacional, tiene base en Reino Unido y posee una amplia oferta de contenidos deportivos en streaming, como pueden ser la Liga, la Euroliga, la Premier League, MotoGP o Fórmula 1, que era también con lo que comenzábamos la jornada de hoy. Y además también le vemos en el Chiringuito, en el programa de Mega, como colaborador ahí con carácter, con personalidad, ¿verdad? Bueno, pues hoy le tenemos aquí a Kim Domenech. A su vera contamos con Esther Pérez. Ella es gerente de programas de A3 Media Televisión, Antena 3, La Sexta, A3 Player, Onda Cero o Europa FM. Son algunas de las marcas insignia de A3 Media, y hoy nos va a ilustrar con su experiencia, así que gracias. También contamos con Toñi Prieto. Toñi Prieto lleva desde 1977 en Radio Televisión Española, y en esta corporación actualmente es productora ejecutiva de entretenimiento, pero a lo largo de toda esta etapa ha tenido multitud de responsabilidades y llegó también en un periodo a ofrecer su sabiduría como directora de entretenimiento en esta corporación. Y hoy tenemos la oportunidad de conocerle mejor y de compartir experiencias. ¿Y quién va a moderar? Aquí, el gran Alberto Guzmán. Él es periodista, es social manager de Navarra Capital, experto en redes sociales y muchas otras cuestiones que las lleva como colaborador en diferentes medios de televisión, y siempre es una gozada verle en acción. Además, también él es experto en comunicación empresarial. Así que os escuchamos, os vemos y vivimos esta experiencia con vosotros. Adelante. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Es que ricasco, querida Cristina Ochoa. Bueno, para mí es un verdadero placer moderar esta mesa. Lo digo como comunicador, como periodista, pero sobre todo como amante de la televisión. A mí pocas cosas me gustan más que ver la televisión. Soy adicto de la tele y soy de aquella generación, nacida en los 80, que se crió con la televisión cuando sus padres pues, por la tarde no les dejaban verla y se iban a trabajar. Yo era de los que encendía la tele siempre. Oye, me ha educado mucho la tele y me ha educado bien, hay que decirlo. O sea, que se me suelta el micrófono. Entonces vamos a hablar de la mesa, del título de la mesa, La seducción del relato, un título muy exótico, el que tenemos esta tarde. Y me gustaría comenzar con una anécdota muy conocida en la profesión, porque en una de las primeras elecciones generales de España, un periodista precisamente de la televisión pública, Toñi, preguntaba a una mujer de avanzada edad, a la salida de un colegio electoral, a qué partido político le iba a dar su voto. Y la respuesta de la mujer pues no pudo ser más enigmática, y les contestó que mañana lo sabré. Y ya se iba a sumar a esa importancia del relato, a la importancia de la mayoría. Y es que el relato es muy importante en los medios de comunicación y fuera de ellos. Contar bien las cosas, el poder de la transmisión en los medios de comunicación, de seducir, de cautivar, de embelesar al espectador o espectadora. Y de esto saben mucho nuestros invitados, nuestros protagonistas, porque de la ejecución de un buen relato depende de tener el mando de televisión y no cambiar de cadena, no hacer zapping, el temido zapping al que temen todos los directivos de la tele, mejorar el ser, la audiencia de un programa, o lograr que un programa permanezca pues, durante más de 25 años en emisión. Ya hablamos, por supuesto, de Saber y Ganar, el concurso presentado también por todo un icono pop como es Jordi Hurtado, y me gustaría hablar de esos ingredientes, de esos complementos que hacen que un programa como Saber y Ganar, Toñi, por ejemplo, lleve más de 7.000 emisiones en televisión, algo en la tele actual en la que
predomina mucho el fast food, ¿no? Si un programa no funciona, enseguida lo eliminamos. ¿Qué tiene Saber y Ganar? ¿Qué ingredientes suma para sumar 7.000 emisiones? Hombre, no sé, yo creo, buenas tardes, yo creo que es decir, esa longevidad que tiene ese programa, aparte del presentador, que de verdad nos tiene que dar la fórmula, que es maravilloso, yo creo que cualquier programa de televisión, cuando hay verdad y cuando hay cercanía, yo creo que eso suma muchos puntos a la hora de que el espectador desde casa lo pueda ver y lo pueda disfrutar, ¿no? Es verdad que Saber y Ganar es un programa pionero en los concursos y después de tanto tiempo sigue teniendo muchísimo tirón y sigue teniendo muchísimos espectadores, ¿no? Hombre, es fundamental, yo creo, nosotros como televisión pública, y ellos, aunque no es pública, pero también abogan por eso, la televisión de calidad y la televisión para formar. Yo creo, por ejemplo, en el caso concreto de un concurso es importante la participación del público, es decir, el que tú en un momento determinado pienses que eres capaz de poder también decir esas respuestas y te creas más listo que nadie, ¿no? Luego hay algunos que es más listo que tú y dices, no, eso no me lo sabría yo. Pero yo creo que donde hay verdad y donde hay cercanía es unos ingredientes bastante buenos para que llegue al espectador. Esther Pérez, hay mucha verdad en el rosco de Pasapalabra, el programa más visto en la actualidad de la televisión española. ¿Qué tiene el rosco de Pasapalabra? Un programa que empezó, por cierto, en Telecinco, que ha superado a Silvia Jato, a Cristian Galvez, actualmente está Roberto Leal. ¿Qué tiene de adictivo ese rosco de un programa que lo ven bueno, pues más de un 25% de ser muchos días? Sí, muchos días, efectivamente. Hombre, lo adictivo, yo creo que cualquiera que vea Pasapalabra lo sabe. Lo adictivo es precisamente lo que son sus concursantes. Esos dos concursantes que se enfrentan, que tienen una categoría cultural brutal, que te enganchan porque ves que están luchando día a día como si fuera casi un combate entre ellos, y entonces yo creo que eso es muy adictivo en la televisión, porque ves dos personas que además se superan día a día, que la gente también, como decía Toñi, está jugando en casa. Yo soy una adicta de Pasapalabra y con mi marido, con mi pareja, estamos ahí todos los días a ver quién sabe más del rosco. También tiene otro componente Pasapalabra que yo creo que es bastante importante, el hecho de que en los equipos que se forman en Pasapalabra haya también famosos. Y entonces tienes una doble vertiente que es la cultural, la de tener una categoría impresionante como concursante, y al mismo tiempo también un poco el espectáculo de tener a famosos que están concursando, que también tú dices, pues este parece más listo, pues este no parece tan listo. Y entonces yo creo que esas cosas siempre te enganchan mucho. Pero Pasapalabra al fin y al cabo es precisamente ese icono de las dos personas que están jugando y que se superan cada día, y que el que estén confrontados quiere decir que cada uno de ellos quiere ser mejor que el otro, pero además con compañerismo, porque eso lo estamos viendo, por ejemplo, ahora o antes con los antiguos concursantes, que se llevan muy bien entre ellos. Y entonces no es una competencia mala, sino que es una competencia de, oye, a ver quién es el mejor, ¿no? Estamos hablando de la industria del entretenimiento. Hay quien dice que ya está todo visto, que estamos en una crisis de creatividad. En Hollywood, por ejemplo, hace muchísimo tiempo que las películas bueno, pues, que llegan a los Oscars son muy criticadas porque no tienen la calidad de años anteriores. Sí que en el mundo de la ficción en televisión sí que hay un efecto Remember, ¿no? Hay muchísimas series que antaño tuvieron éxito como Física o Química, Los hombres de Paco, Sexo en Nueva York, Ali McBeal se está grabando ahora una temporada 20 años después. ¿Estamos en una crisis de creatividad en el entretenimiento televisivo? Kim. Hola. Buenas tardes. Y me sumo, aunque lo han dicho anteriormente, a Carlos, la organización, porque la verdad es que estamos en fin, hemos estado en varios sitios, pero conseguir este entorno, en fin, un privilegio, o sea que Totalmente. muchísimas gracias. ¿Estamos en una crisis de creatividad? No, yo creo que no. Yo creo que estamos en un momento en el que está cambiando fundamentalmente los hábitos de consumo. Esta sala está llena de jóvenes, y los jóvenes claramente, y siento decirlo por a mis compañeras porque vienen de la televisión lineal tradicional, pero ellas son las primeras que son conscientes de que están cambiando los hábitos de consumo, de que los jóvenes cada vez menos acuden a la experiencia de la televisión lineal como la hemos concebido los que hemos crecido con ella.
y hoy en día es más un tema de consumo lo que quiero, como quiero, cuando quiero y en el dispositivo que quiero, ¿no? Y eso sin duda está cambiando toda la estructura, todo el paradigma de la creación de contenidos, porque obviamente han emergido nuevos creadores en el espacio digital, YouTube, Twitch, las nuevas plataformas sociales, los nuevos creadores de contenido, donde para mí, más que la creatividad, lo que estamos descubriendo es que lo que hay que fomentar es la naturalidad. Es la gente ya no la puedes engañar o no puedes... es decir, el postureo se detecta muy fácilmente. La gente quiere realidad, sin filtros. Yo creo que lo que es auténtico se detecta y luego conecta con las nuevas audiencias. Y las nuevas audiencias son efectivamente la gente joven que está creciendo empoderada y con la capacidad de decidir lo que quiere ver y con ese acceso tan amplio, global, en la que decide qué es lo que le apetece más ver. Y en eso nosotros somos responsables de entender esos nuevos hábitos de consumo, de estar ahí y de ofrecer el mejor producto posible. Claro, yo en el último estudio de consumo de medios en España afirma que consumimos más pantallas que nunca en la historia, de forma diversa, desde diversas plataformas y formatos. En España ya un español, una española a medio, pasamos 11 horas al día frente a una pantalla y casi el 90% de ese tiempo es frente a la pantalla del ordenador o del teléfono móvil. ¿Cómo podemos encajar la televisión tradicional, el sentarse en el sofá a ver la tele por la noche, por ejemplo, Toni, con estas pantallas que son competencias a una pantalla familiar como ha sido hasta ahora la televisión? Hombre, yo creo que no es incompatible, es decir, todo es lo que estaba diciendo Kim. Lógicamente, la gente joven es difícil que se siente con los padres o con los abuelos a ver la televisión. Pero yo creo, y supongo que a ella le pasará también, nosotros hemos conseguido, hay formatos que hemos conseguido tener la familia completa viendo el formato. Por ejemplo, MasterChef es un formato que consume toda la familia y lo están viendo y esperan semana a semana para ver cuál es el desenlace, ¿no? Eso pasa con muy pocas cosas, es decir, no es que sea muy común, no es muy habitual, pero pasa, como le puede pasar a ella también con Pasapalabra, o con Tu cara me suena, o con otro tipo de formatos. Sí, el ¿no? chiringuito. O el chiringuito. Cada uno barre para donde barre. Exactamente. Entonces, por eso digo que no es que sea un inconveniente, simplemente es... Tenemos que tener esa fórmula mágica que no existe, el intentar conseguir contenidos para aunar a toda la familia y que les podamos tener... lleva razón, es decir, la inmediatez, todo el mundo, hasta nosotros. Tú antes veías una serie y aguantabas una semana para ver el desenlace. Hoy en día te chupas 3 capítulos de la serie, me canso, me voy a la cama, luego ya volveré. Pero todavía hay formatos, sobre todo en entretenimiento, que sí se puede dar esta casuística, ¿no? De decir, oye, mira, pues voy a esperar a la semana que viene y lo voy a ver en familia, ¿no? Es decir, no es incompatible, pero es verdad que cada vez lo tenemos más difícil. Siempre ha tenido un maridaje muy perfecto la gastronomía y la televisión. MasterChef ¿sí? Es un buen ejemplo de ello y además me comentan las malas lenguas que son muchos los famosos que os llaman a Televisión Española para participar en MasterChef. Pues sí, pero ¿sabes por qué? Porque se ve muy revalorizada la imagen de los famosos. Es decir, hasta ahora, lo que hablamos de la verdad o no verdad, la autenticidad, es decir, el famoso, o bien es actor o es cantante y tal, le ves en una tesitura completamente distinta. Le ves haciendo su trabajo, pero no le ves cómo es realmente, solamente lo que él te quiera mostrar. ¿Qué ocurre como formatos como MasterChef? Que como estamos grabando tantísimas horas, estás en una tensión absoluta, es decir, aflora lo que realmente es la persona, y eso da morbo. No deja de dar morbo de cara al espectador que ve cómo realmente en situaciones límites o si es capaz de hacer o asumir un plato o si es capaz en un momento determinado de relacionarse con sus compañeros sin que haya fricciones. Para mí MasterChef es la vida misma. Tiene la parte de alegría, tiene la parte de lloros, tiene la parte de las relaciones personales, es muy amplio. Entonces eso es lo bueno de MasterChef, ¿no? Y por eso los famosos, todos los que han pasado por MasterChef, no ha habido ni uno solo que su imagen se haya visto tocada, al revés, se ha reforzado todas las imágenes, porque han descubierto a un personaje que no sabían que existía. Cuando le ven llorar,
pues empatizan con ellos y dicen, bueno, es humano, es de carne y hueso. Y eso es lo que, la verdad que tiene MasterChef. Es una plataforma que sirve para rescatar a muchos famosos que, digamos, estaban en el olvido y vuelven a la palestra. Sí, eso sí es verdad, pero reinsertar el nombre. Lo único, digamos, que damos esa oportunidad a que se le vuelva a ver a algunos famosos que a lo mejor no están tan activos en ese momento. Sí es verdad que, lógicamente, el pasar por el filtro de MasterChef, pues se potencia su imagen, eso es verdad. Kim sería un gran concursante para MasterChef, Toñi, ¿cómo lo ves tú? Sí, sí. Lástima que no tenga ni idea de cocinar. Bueno, no te preocupes, que no tienen ni idea. que muchos famosos no tienen ni idea, No tienen ni idea. cuidado, que aprenden, eso es lo bueno, Eso es lo bueno, es decir, tú a lo mejor no sabes, pero para eso te formas, para eso aprendes y vas evolucionando, ¿no? Y entonces a lo mejor empiezas con un huevo frito y terminas con unas faves, no lo sé, pero vamos, Bueno. el caso es ir empezando. ¿Te animarías, Kim? O... Bueno, todo es planteárselo. También te digo, con el trabajo que tenemos en DAZN ahora mismo y sobre todo después de haber adquirido los derechos de la Liga y, en fin, Fórmula 1, MotoGP, la Premier, Euroliga, las competiciones que mencionábamos antes, hay mucho trabajo, sobre todo para entender dentro de lo que son todas estas competiciones, que al final, siguiendo con lo que comentábamos, ¿no? Yo en este caso solo estoy focalizado en deporte, pero al final esto va de, como muy bien dice el título de la charla, ¿no? La seducción del relato, y aunque ellas dos sí que se han presentado más como entretenimiento, pero yo digo, bueno, al final el deporte también es entretenimiento y tiene que serlo, y tenemos que encontrar la mejor fórmula para hacer del deporte entretenimiento. Y en esas estamos, no es solo que la gente, y antes ha estado esta mañana, ¿no? Ezpeleta aquí, esto no va solo de ir a ver el directo, tenemos que conseguir que la gente se enganche a las carreras, a los partidos. Los jóvenes de hoy en día decíais muchas pantallas. Yo no estoy de acuerdo con los que dicen que los jóvenes de hoy en día ya no consumen tanto los partidos, que no ven los partidos enteros. No, yo creo que los ven, pero les gusta verlo comentando con los amigos, con los chats de WhatsApp, con Twitter, es decir, están pues eso, con la experiencia de segunda pantalla como algo muy habitual, ¿no? Entonces yo creo que se suma, uno, que tenemos que contribuir a que todas estas competiciones, estos directos, tengan un punto de entretenimiento, construyendo historias que favorezcan a que la gente vaya a ver los directos, siendo un contenido que no es nuestro, pero por ejemplo, para mí Drive to Survive, aprovechando que también está el neumático de Fórmula 1 aquí, Drive to Survive en Netflix ha sido un buen ejemplo de un contenido que se ha creado y que ha contribuido a generar más audiencia en los directos, ¿no? En las carreras, con lo cual hay que construir historias que fomenten el ir a ver el directo, ¿no? El contribuir a hacer más grande la competición, el espectáculo y el entretenimiento a la vez, ¿no? Yo creo que este tiene que ser nuestro reto, el encontrar esas historias humanas, originales, personales, que muestren la cara real del deporte, no la cara ficticia. Y ahí, claro, los clubes, las propiedades, las competiciones tienen, bueno, yo creo que tienen la obligación de empezar a entender que esto o empiezan a abrir el acceso o empiezan a dejarnos contar esas historias, los deportistas, los clubes, o si no, sí que van a ver cómo se resienten las audiencias de las competiciones. Porque un MasterChef, por ejemplo, se crea con una historia, claramente se encuentran unos personajes, se fomenta un relato, hay emociones, hay historias de superación, bien. Pero en el deporte está claro que hay un directo, hay una emoción, pero la gente busca ídolos. Necesitamos ídolos, necesitamos entender quién es que está compitiendo, quién es que está jugando, ¿no? Y si no hay capacidad de generar esas historias, al final la competición pierde atractivo. Y yo creo que ahí hay que apretar mucho
a las propiedades, a los clubes, y ellos tienen que entenderlo. Y si no lo entienden, ya habéis visto lo que está ocurriendo, ¿no? La productora de Piqué, Cosmos, está creando una liga alternativa de streamers con un casting global y van a crear una nueva competición en la que se han inventado sus normas, en la que los árbitros irán microfonados, en las que Ibai estará con una pantalla dando instrucciones al entrenador en el campo, ¿no? Claro, todo esto a las competiciones les tiene que hacer reflexionar. Las normas del juego están cambiando. Hay mucho más de espectáculo en estas nuevas formas de entretener, desde un mundial de globos, desde pues este nuevo espectáculo. O el deporte tradicional, yo no estoy diciendo que haya una revolución, pero entiende que o tendemos más al espectáculo o cada vez más se va a fomentar estas vías alternativas de entretenimiento y el deporte tradicional va a perder adeptos. Bueno, de hecho, en DAZN vosotros apostáis, un partido de fútbol es mucho más que un partido de fútbol, ¿no? Con esos comentarios, análisis de jugadores, a pie de campo, resúmenes, también la incorporación de comentaristas femeninas. Quiero decir que el partido no se limita al partido, sino que es un relato mucho más amplio el que ofrecéis. Sí. Bueno, lo intentamos dentro de lo que nos permiten, pero claramente cuando vas a fichar a David Villa es porque quieres que tenga un diálogo con Piqué el día que se retira y que haya esa conversación de deportista a deportista, o que sean los futbolistas, exfutbolistas jóvenes y reconocidos, Guti en el caso del Madrid, quien pregunte a Rodrigo. Claramente lo del acceso de la mujer periodista o comentarista es algo que es natural y que está al orden del día y que cada vez va a ir a más. Esto es, o sea, no tiene ningún mérito que yo haya puesto una narradora a narrar un partido de fútbol, porque es algo que, en fin, es decir, es, ¿no?, lo que tiene que ocurrir. Pero sí intentamos crear historias en la previa, pero en el postpartido, fomentar con datos. Hemos fichado una redacción joven y algunos de los perfiles proceden del entorno digital, ¿no? Rafa Scritch tiene su propio canal de YouTube y le fuimos a buscar porque queríamos un experto en creación de contenido en un entorno digital como YouTube que estuviera en una plataforma como DAZN, ¿no? Víctor Abad de la Fórmula 1, lo mismo, ¿no? Y le dimos su propio programa, porque es entender estos nuevos jóvenes comunicadores que vienen del entorno digital y darles su protagonismo, porque nuestros medios, aunque DAZN seguramente sea el menos tradicional, por lo que decíamos antes, que no hay una experiencia de televisión lineal, pero o entiende que estos nuevos comunicadores tienen que estar enfrente de la pantalla y tienen que ser los que conecten con las nuevas audiencias, o si no, iremos perdiendo entre todos ese público que necesitamos para seguir haciendo que la industria del deporte sea cada vez más potente. Claro, Esther, Toñi, cuando ahora se desarrolla un formato de entretenimiento para televisión, se tiene cada vez más en cuenta esa segunda vida digital, ese segundo recorrido que va a tener por redes sociales. Hablo, por ejemplo, de Tu cara me suena, que es un formato que se ha exportado a 40 países, se han emitido ya 200 ediciones, 2.400 galas, 5.000 a nivel global, y muchísimas de las visualizaciones parten desde YouTube, desde las redes sociales, donde es un formato que funciona excepcionalmente bien. De A3 Player. Y A3 Player, vuestra plataforma de pago. Evidentemente ahí yo creo que la cadena a la que, bueno, también te incluyo a ti, formamos parte, pues fue muy valiente, porque fue una apuesta tremenda formar una plataforma como A3 Player cuando estaban ya famosísimas Netflix, HBO, etcétera, etcétera. A3 Player, de todas formas, que claro, tiene la particularidad de que nosotros prácticamente recogemos todo lo que emitimos en la cadena, en A3 Media, tanto en Antena 3, en Nova, Neos, en La Sexta, pero además se lo ofrecemos al telespectador o se lo ofrecemos a las personas que ven A3 Player incluso antes de que nosotros lo emitamos en Antena 3 o en La Sexta, por ejemplo.
Y entonces, ¿eso qué permite? Pues yo creo que un poco lo que decía antes Toñi, pero la gente puede verlo todo de seguido, como ha pasado en otras plataformas, y no esperar a la semana siguiente. Y eso yo creo que también para la gente joven, que es muy de voy a verlo todo, no puedo esperar a dentro de una semana, yo creo que para eso para nosotros ha sido importantísimo. Y entonces pues ahí se incluyen programas como Tu cara me suena, que evidentemente a lo mejor no es para un público súper joven, porque en la producción de Antena 3 nosotros somos conscientes de que en la televisión lineal estamos dirigiéndonos a personas de más de 55, de 60 años, pero yo creo que al mismo tiempo ahí tenemos una puerta para captar a gente bastante más joven, pues que a lo mejor no lo ve el programa entero, pero sí lo ve fragmentado, porque ofrecemos los mejores momentos, porque ofrecemos a lo mejor cosas que son material anexo, digamos, del programa, y yo creo que eso a la gente joven le captura, ¿no? Le importa y le gusta que sea así. Y bueno, pues yo creo que eso es lo importante también de una plataforma como A3Player, que estamos súper orgullosos, que además, tú decías antes una cosa que yo me he apuntado hoy cuando venía en el tren, que era esta falta de creatividad de ficción. No es verdad. O sea, estamos haciendo, o vamos, no es correcto. Es verdad que estamos haciendo algunos reboots, como se dice, recuperación de algunas ficciones, pues como Los hombres de Paco, como Física o Química, pero es que ahora mismo para A3Player se está produciendo más de 20 ficciones que estrenamos en exclusiva en A3Player antes que en cualquier otra televisión lineal, como puede ser Antena 3. Y eso me parece que supone ser una alternativa, ser muy vanguardista en ese sentido, porque estamos por encima de Netflix y de HBO en el estreno de ficciones que son propias de A3 Media. Entonces, por eso te digo, la ficción o la creatividad no está muerta. Hay mucha gente que está ahí trabajando, gente muy joven, como escritores, guionistas, que de alguna forma nos están surtiendo, nos están alimentando con este tipo de trabajos, que yo creo que es importantísimo, y que yo creo que eso, no hay que decir que la creatividad está muerta para nada, porque se demuestra en A3Player, ¿eh? En A3 Media tenéis A3Player, como dices, Esther. En Radio Televisión Española tenemos Place, una plataforma que además, Toñi, funciona fantásticamente, que tuvo un incremento brutal con la recuperación de Operación Triunfo, un formato que todo el mundo daba por muerto y que en 2017 explotó. La final, por cierto, con ganadora pamplonesa como es Amaya Romero, se emitió incluso en cines, y es uno de los formatos que, aunque se diga que la gente joven no se reúne para ver la televisión, sí que ocurría en Operación Triunfo y ocurre todos los festivales de Eurovisión. Bueno, curiosamente lo que pasaba en OT, es decir, quizás la audiencia no era tan estratosférica como creíamos que podía ser, pero claro, es que había otro consumo, que era en canal YouTube. Es decir, lógicamente ahí donde la gente estaba viendo el día a día de los chavales. Y eso es lo que enganchaba a la gente joven. Es decir, conseguimos ese público que a lo mejor no habría ido directamente, por lo que estaba diciendo ella, a las cadenas generalistas, pero sí se consumían toda lo que hacía la academia a lo largo de las 16 horas que estaban. Da igual, que estuviesen comiendo, que estuviesen formándose, que estuviesen haciendo lo que... Pero lógicamente había muchísima más repercusión en eso, y luego a lo mejor linealmente no se veían las galas como tendría que haber sido, ¿no? Pero es verdad que, bueno, que sí había ese consumo, y conseguimos aunar a la gente joven o hacerle partícipe a la gente joven de este formato, ¿no? En el caso Eurovisión, pues lo mismo. Esto siempre es polémica, siempre se dice, porque yo creo que Eurovisión pasa un poco como lo del fútbol, ¿no? Es decir, España gana, no gana, vamos con España, tal. Nos lo tomamos como algo muy personal y como algo patrio, ¿no? Como decir, oye, tenemos que participar, tenemos que estar ahí. Igual, pues es verdad que ahí en Eurovisión tenemos audiencias estratosféricas, porque se junta público muy joven y se junta... Es un acontecimiento que tienes que verlo ese día y a esa hora. Eso lo puedes ver al día siguiente si quieres fragmentado, pero no es lo mismo, ¿no? Y tienes que consumirlo el día que se celebra el festival, porque comentas con tus compañeros, tus amigos, lo verás en la televisión o lo verás en un iPad o donde sea, o en el móvil, ¿no? Pero es verdad que
se reúnen familias enteras, amigos y compañeros y de todo, para ver el Festival de Eurovisión, para hacer partícipe de pues, cómo va a quedar España, cómo ha actuado, cómo no actúa, y yo creo que eso también aúna a muchísimo público, y eso es chulo. Pero no podemos olvidar que el Festival de Eurovisión, con 220 millones de telespectadores, ha superado a los Oscar como el evento internacional más visto. Quienes hemos tenido la suerte de estar en festivales de Eurovisión vemos el montaje y cómo cambia la ciudad en la que se celebra el festival. Y estamos hablando en este foro de eventos para eventazo, el Benidorm Fest, que puso Televisión Española en marcha el pasado año con proyección a largo plazo. Y que tan buenos resultados se está dando. Sí, porque curiosamente el Festival de Benidorm ya existió hace muchos años y en su momento se dejó de hacer pues porque ya no tenía tanta repercusión. Ha sido un gran acierto por parte de mi cadena el haber potenciado y haber, junto con la Generalitat, que se han puesto de acuerdo, en haber vuelto otra vez con todo su esplendor al Festival de Benidorm unido a que fuese Eurovisión, ¿no? Y yo creo que el año pasado fue tímido, pero este año yo creo que va a ser la gran explosión. Ya fue el año pasado como evento y como novedad, pero yo creo que este año va a terminar de explosionar mucho más y va a tener muchísima más audiencia y va a tener muchísima más repercusión que tuvo el año pasado. Y yo creo que eso puede ir increciendo, ¿no? Y eso es bueno. ¿Se puede convertir el Benidorm Fest en un Sanremo, Toño, con el paso de los años? Un Melody Festival. En Suecia. Perfectamente, es decir, ¿por qué no? En eso estamos, oye, que se convierta en una cita, digamos, para la gente que está empezando, para artistas que quieren darse a conocer y quieren participar, pues bueno, yo creo que es una buena plataforma, ¿no? Y ¿por qué no? Es decir, ahí estamos, picando piedra para poder conseguir que Benidorm Fest sea un gran acontecimiento, digamos, anual, donde se pueda dar cabida a todos los artistas o toda la gente que tenga una inquietud por dedicarse a la música. Este año muchísimas propuestas, 18 finalistas, muchos de ellos jóvenes, gente que además está triunfando en redes sociales y que ha visto en el Benidorm Fest una ventana pues, para dar el salto a la industria de la música. Sí, yo creo que eso es fundamental, es decir, más allá de artistas más o menos consagrados que puedan también acceder, como pasó con Azúcar Moreno el año pasado, y puedan acceder también a participar de alguna forma en el Festival de Eurovisión, yo creo que, digamos que el gran acierto más allá de ir al Festival de Eurovisión es darte a conocer lo que tú estabas comentando, gente que es anónima, gente que a lo mejor no tiene ninguna opción porque ya la música ya no está en las grandes, me refiero a las grandes discográficas, sino que la música hoy en día, así empezó Pablo Alborán y mucha más gente, por internet, que empiezan a cantar y de ahí luego te captan o no te captan. Entonces, si tú eres capaz de poder mostrar en un evento de estas características tu talento y tu música y lo pueden ver 3 millones de personas, pues qué mejor plataforma que eso, para dedicarte en un futuro a la música. Que vas a Eurovisión, estupendo, pero si no vas, la proyección que ha tenido, que nos ha pasado este año con el resto, Rigoberta y con los Chandugueras, directamente es tan grande la repercusión que tiene mediática, que ya simplemente con participar en Benidorm Fest ya tienes mucho ganado, es decir, ya das a conocer tu talento y tu música, y eso siempre es bueno. Ojo a Rigoberta Bandini, que actúa en próximas semanas en el Navarra Arena y está completa el aforo. Rigoberta no la hemos descubierto, ya venía descubierta, está claro, esa no la ha descubierto. Pero bueno, pero quizás lo que hemos hecho con Rigoberta es que le hemos dado a conocer a más gente de la que habitualmente le seguía a ella. Entonces ha abierto mucho más el abanico y eso sí que es bueno, lógicamente, para todos los artistas. Hemos hablado de A3 Player, de Place, DAZN, una plataforma de pago. Me gustaría abrir el melón de las plataformas de pago como Netflix, como Amazon Prime. Hay quien dice que, bueno, que nacieron haciendo gala de que no iban a usar nunca la publicidad y ya tenemos a Netflix. Por cierto, A3 Media hemos hecho una publicidad en Madrid, digamos, interesante, guión agresiva, en el que, bueno, le echáis en cara a Netflix que estuvieron durante años diciendo que no iban a hacer publicidad y han tenido que hacer publicidad, e incluso se rumorea que puede terminar Netflix siendo parte de Amazon Prime, que pueden llegar a comprarla. ¿Ha estallado la burbuja de según qué plataformas de pago de entretenimiento? ¿Según, perdona? De plataformas de pago de entretenimiento, Esther. Es que no te oigo bien, Laura. Sí, pregunto si ha estallado esa burbuja de las plataformas de pago de entretenimiento, porque Netflix estaba en un crescendo absoluto y ahora mismo está bastante en crisis. Ya, pero es que yo creo que ahí al final son empresas. Entonces, o tienes suscriptores o tienes que pagarlo de alguna forma.
Entonces, yo no sé si ha estallado la burbuja o no, porque de alguna forma también es verdad que aunque no queramos admitirlo muchas veces, las plataformas también la paga gente mayor, no gente joven. Y entonces yo creo que Netflix, HBO, todas estas plataformas tienen el peligro de que al final desaparezcan porque están perdiendo suscriptores, porque les da la sensación a la gente, y es verdad, de que estás pagando mucho dinero por una plataforma, porque se junta Netflix, se junta HBO y al final de mes ves que ese dinerito se te va. Pero lo que digo, estas plataformas al final son empresas y tienen que un poco poner en la balanza si quieren desaparecer o no. Y yo entiendo que de alguna forma también metan esa publicidad, porque es la única forma de subsistir, sinceramente. Otra cosa, que tienen a largo plazo, tienen camino, no tienen un largo recorrido, pues no sé, eso ya se verá. Yo sinceramente, particularmente, sí creo que todos hemos tenido un poco ya de saturación de mucha plataforma, que al principio es verdad que nos llamaba mucho la atención porque teníamos todo tipo de productos, de muchas series, muchas películas, pero es verdad que ahora estás viendo cualquier plataforma y no sabes lo que ver y al final te dedicas solamente a una. Pero lo de la publicidad dentro de las plataformas, aunque nosotros hayamos hecho esa campaña agresiva, digamos, de al final, oye, tú dijiste que no, pero ahora resulta que vas a tener que entrar en este negocio. Yo creo que es una cuestión que terminarán haciéndolas todas, pero sobre todo para sobrevivir. Así de simple lo veo. Vamos, de simple y de complicado lo veo yo. No sé cómo lo veis los demás. Pues vuestro caso, que estáis en creciendo y en el mejor momento, podríamos decir, de DAZN, pero ¿cómo ves ese retroceso de ciertas plataformas de pago que estaban hace 5 años incrementando masivamente las suscripciones y los ingresos y ahora todo lo contrario, están en cierto retroceso? Bueno, DAZN tuvo publicidad desde el primer día. O sea que ahí es verdad que en la publicidad de A3 Media no se ha incluido DAZN porque nosotros nunca llegamos a decir que no habría publicidad, entre otras cosas, y estoy totalmente de acuerdo. Esto va de un modelo de negocio, clarísimo. Claro. Y esto va de tanto inviertes, tanto tienes que recuperar. Y las vías para recuperar son suscripción directa o publicidad. No hay más. No hay más. Con lo cual, si los números salen, el negocio sigue. Si los números no salen, llegarán las fusiones, las ventas o la desaparición. Esto va a ir así. ¿Que estamos en un empacho de contenido? Totalmente de acuerdo. Yo creo que tenemos acceso a muchísimo contenido. Eso es bueno para el consumidor. Todos podemos elegir qué queremos. Yo, porque mis hijas ven una película al mes de Disney, tengo que pagar la suscripción de Disney hasta que me canse y tendrán que poner Clan. Es muy bueno, ¿eh? Es buenísimo, ¿eh? Y ver la publicidad de Clan, porque claro, en Disney no tienen publicidad todavía. Pero podemos acceder a Prime Video, podemos pagar la suscripción de DAZN, podemos tener Netflix, compartir la cuenta. Netflix ahora tiene que adaptarse. Si no puedes pagar 15 euros, a lo mejor tienes que pagar 5, pero verás anuncios. Pero esto es Spotify. O sea, yo empecé con Spotify con anuncios hasta que dije, pues lo pago, y luego pues cuando yo estaba con la música se me cortaba porque mi mujer se ponía a escucharlo, entonces tuve que pagar el paquete para que no me cortara cada vez cuando ella ponía la música, ¿no? Entonces, esto va de poner paquetes para que el usuario pueda elegir. Nuestra responsabilidad es, oye, la oferta es esta, ¿no? Y vamos a paquetizar. Pero cuanto más podamos hacer una oferta acorde a que el usuario pueda elegir cómo quiere consumir y qué quiere consumir, o sea, para mí el escenario ideal utópico sería que yo pueda comprar la segunda parte de un partido o los últimos 10 minutos de un partido. Esto está empezando a ocurrir. El problema es que hay que cambiar la concepción de las propiedades que te venden los derechos de una competición con todos los partidos para los próximos 5 años. Pero cuando empecemos a empoderar aún más al fan del deporte, esto yo lo imagino de, pues eso, pagar por
¿por qué no? Pues quiero ver este partido, o solo los partidos de mi equipo, o elijo cuándo quiero ver este partido, porque hay una realidad en el caso de las plataformas de pago. Nuestro principal enemigo sigue siendo la piratería. O sea, clarísimamente, no sé si hay alguien aquí que piratea, seguramente sí. Los que pirateáis robáis, o sea, es robar. Piratear una señal es robar. Y nosotros también es verdad que tenemos que hacer autocrítica. Tenemos que hacer autocrítica y tenemos que decir, ¿por qué piratean? Bueno, porque es caro pagar 20 euros. En el caso de DAZN, por 20 euros tienes 5 partidos de liga, siempre Barça o Madrid, toda la Premier, toda la Euroliga, MotoGP, Fórmula 1 y muchas otras competiciones, boxeo, Champions femenina, Liga femenina, 20 euros. A lo mejor un chaval sale una noche, toma 3 copas y se gasta 40, 30, no lo sé. Pero hay un hábito, lo que decíamos antes de los hábitos, de no pagar por el contenido. ¿No? Hay un hábito que también... O sea, bueno, venimos de muchos años de televisión gratuita. Sí, pero por ejemplo, yo pagaba por el periódico en el kiosco, y tú también, y vosotros, ¿no? Pagábamos el euro. Yo hace tiempo que no compro un periódico. Y en digital lo teníamos todo abierto. Pero ahora ya hay artículos. Esta mañana quería leer un artículo del Confidencial y me pedía pagar, ¿no? Claro. Es decir, va cambiando todo y va evolucionando. Y yo, como no estoy acostumbrado a pagar, porque yo no estoy acostumbrado, pero al final te acostumbras, ¿no? Pero hay jóvenes que, o porque no pueden o porque no quieren, buscan alternativas. Entonces, tenemos que intentar fomentar que, en fin, primero, que no haya piratería. Segundo, que abramos esa capacidad para, oye, tú si quieres ver solo la Premier, si quieres ver solo... Pero es muy complicado. Es muy complicado porque tú al final tienes que hacer un modelo en el que el negocio, pues al final los números te salgan, porque si no, pues bueno, bajaremos la persiana y nos iremos a MasterChef. ¿No? Pero fíjate a mí que dentro de eso lo que me gusta, entre comillas, es que dentro de estas plataformas que tú pagas, incluso tienes democráticamente la capacidad de pagar más o menos. Es decir, que si no quieres publicidad, pagas más, y si quieres publicidad y la aceptas, pagas menos. Con lo cual yo creo que también es una vía de negocio que me parece muy honesta, ¿no? Sí, porque sí. al final, bueno, pues mira, estás haciéndolo, si quieres quiero pagar menos, pues me trago la publicidad, ¿no? Entonces, bueno, pues yo eso lo veo hasta bien incluso, ¿no? Pero, claro, dentro de estas plataformas lo que ocurre es que si tú metes publicidad para ellos, al final termina siendo, y para nosotros, que al final somos A3 Player también, termina siendo un estudio de mercado. Porque ahí sí que va la publicidad directa al que tú quieres que vaya. Es decir, que si tú tienes un estudio hecho de que se ven más películas, se ve más este tipo de serie, tú vas metiendo un tipo de publicidad que va muy encaminado y va muy dirigido al espectador, a la persona que está viendo esa plataforma. Con lo cual, tú imagínate, que yo creo que por aquí hay mucha gente de marketing, de publicidad y tal, es algo increíble lo que van a pasar a través de las plataformas para los estudios de mercado, para la publicidad, porque van a ir súper dirigidas al público concreto que ellos quieren. Entonces, yo creo que si sale todo bien, es el negocio redondo. Claro, y una pregunta al respecto, ¿por qué seguimos midiendo las audiencias con un sistema, digo, de la televisión tradicional? No, pero en las plataformas es otro tipo de sistema. Exacto. Pero un programa, por ejemplo, cuando se concibe para la televisión tradicional, si no funciona la audiencia se retira, igual tiene un recorrido digital que tampoco se le da... Lo tiene, Alberto, porque, por ejemplo, hay series que en Antena 3, por ejemplo, no han funcionado y, sin embargo, en la plataforma han funcionado increíble. Y La Casa de Papel, por ejemplo, Por ejemplo, La Casa de Papel, que es tan conocidísima, en lineal, en abierto, no funcionó. Y, sin embargo, en la plataforma fue un exitazo bestial y a nivel mundial, bueno, porque también después pasó a otra plataforma, evidentemente, no solamente es de Antena 3, ya pasó a otra plataforma. Y ahí eran actores conocidísimos en el mundo entero, o sea, fue un bombazo. Pero eso ha pasado con muchas otras series que no han funcionado a nivel lineal y, sin embargo, en plataforma han funcionado increíble.
Cualquier... Por ejemplo, lo que Sí, dice, perdona, Toñi. lo que dice ella ha pasado a la inversa. Es decir, mira Claro. lo que es Con café con aroma de mujer. Amiga. Que en Netflix fue la Efectivamente. bomba, todo el mundo hablaba de esa serie. Y en Son Telecinco ha sido mundialmente, o por lo menos en España, muy conocidos los actores. Se ha puesto en Telecinco y no ha funcionado. Es decir, justo ha sido lo contrario. Es decir, hay series que en las plataformas lo petan, como La Casa de Papel, y luego lo quieres llevar y no. Es decir, ha sido a la inversa. A la Estos inversa. empezaron y luego no. Yo creo que tenemos un problema. Tenemos un problema importante con la medición de las audiencias. Sí. Y más ahora que estamos en un mundo en el que se junta la televisión lineal con las plataformas, ¿no? Yo hace 3-4 meses, en una reunión con el equipo, dije, necesito entender las audiencias, por favor organicemos una llamada con Kantar Media, una reunión. Entonces vinieron a la oficina y estuvieron, pues no sé si fueron 2 horas explicando, haciendo pues una presentación, ¿no?, de cómo medían las audiencias, y salí más convencido de que tenemos un problema, ¿no? Las sensaciones, ¿no? Es que el clásico, por ejemplo, el partido del clásico, que lo dio este año DAZN, y es verdad que fue el clásico más visto de los últimos 4 años, según los datos de Kantar, pero es decir, mezclan el consumo, sí, en OTT, porque tenemos en los 4.000 audímetros que tenemos repartidos por la geografía española, sí hemos puesto ahora que detectamos cuándo es el consumo a través de la aplicación, pero solo en televisión. Si está el hijo a través del ordenador, del teléfono, no cuenta. No. Bueno. Si hay piratería, sí cuenta. ¿Cómo contáis la piratería? No, pero la gente del bar no cuenta. O sea, el clásico, ¿cuánta gente vio el clásico en el bar? Pues no cuenta. O sea, y hacen lo que quieren. Está bien porque luego las marcas, la industria, acepta el dato. Oye, salimos 2 millones. Perfecto. ¿Alguien se cree que el clásico lo vio solo 2 millones? Pero igual lo digo con el Chiringuito. O sea, el Chiringuito que tiene una media de un 4%. ¿Pero es ese 4% real? ¿O tendríamos que sumar la cantidad de gente que está pirateando la señal por YouTube, por Twitch, las audiencias en los canales internacionales, La difusión por redes. la difusión por redes sociales de nuestros propios canales? Esto ha sido trending topic en varias ocasiones. Y cada noche. Pero por A o por B, pero cada noche. Pero, ostras, es que el tema de las audiencias, ahora, en OTT, impecable. En OTT yo sé cuándo han entrado. Es decir, ¿Cuándo? yo cómo mido si un contenido es bueno o no, si funciona o no funciona. Pongo un contenido. Voy a contar rápidamente esta historia, ¿no? Pedro Acosta, un piloto de Moto 3, ahora Moto 2. De repente empezamos a ver que las audiencias de Moto 2 funcionaban cada vez mejor, de Moto 3 en ese momento. ¿Qué pasa? Nos juntamos con el equipo. Oye, ¿qué está pasando? Pedro Acosta. Detectamos que hay un piloto emergente que tiene una comunidad, fenómeno fan. Hay que crear un contenido con Pedro Acosta. Vamos a ver qué tal funciona. Se crea el contenido, invertimos. Oye, ¿cuánto presupuesto hacemos y producimos un contenido? ¿Qué tal funciona? Lo medimos, audiencia. Pero no mides. Es decir, mides cuánta gente lo ha visto, durante cuánto tiempo se han enganchado. Es decir, si un contenido tiene 25 minutos, dime cuándo la gente de media ha visto ese contenido, ¿no? 20 minutos, exitazo. 5 minutos. No, es que lo ha visto 1 millón de personas, pero solo 5 minutos. El contenido no vale para nada, porque lo han empezado a ver y se han ido. Con lo cual, no vale. Y luego, segunda, importante, ¿cuánto ha costado ese contenido? Ok, multiplicamos los minutos que se han visto ese contenido y lo divides entre, o haces la proporción de cuánto te ha costado cada segundo. No será segundo, es minuto, en nuestro caso, minuto de engagement, me encantaría segundo. Minuto de engagement, el precio de minuto de engagement. ¿Por qué? Perdóname, yo le digo al equipo, vendemos engagement. Vendemos que la gente le atrape un contenido. ¿Cuánto nos ha costado? Si me ha costado 100.000 euros una producción y lo han visto 30.000, mal, fracaso. Ahora, si se han invertido 8.000, 10.000 euros por un contenido y lo han visto 150.000 personas, con una media hoy han visto el 80% de la pieza, fantástico. Pero esa es la métrica real cuando hablamos de audiencias.
La gente ha venido, se ha quedado, tengo la curva al minuto, cuando acaba el partido, ¿cómo conseguimos aguantar a la gente? ¿Cómo es esa curva? ¿Es una caída en picado o es una caída, porque es inevitable que no haya caída, porque tenemos el hábito de pitido final, cambio, ¿no? ¿Cómo conseguimos aguantar a que la gente se mantenga allí o que, a lo mejor, si sale de ese tile que le llamamos en la plataforma, que se vaya a ver otro contenido, otro directo que tengamos en la plataforma? Ese es nuestro reto. Ahora, con las audiencias, insisto, tiene que cambiar todo, porque está mal medido, o sea, porque no tiene ningún sentido. Es que lo que dice, no podemos poner puertas al campo, es que es absurdo, es decir, lo que tú dices, no pueden verlo, no se puede contabilizar si lo está viendo de una forma, de otra, y sobre todo luego, no sé, supongo que les pasará a vosotros también, ¿no? Nosotros estamos muy sorprendidos porque hay veces que un programa que tiene una trayectoria y tiene una media de un 8, ¿vale? De repente un día baja un 4. Y al día siguiente sube a un 9. Dices, pero ¿cómo? Es decir, si hay un consumo o digamos hay un hábito de consumo de un determinado espacio, pues hombre, un día, pues porque a lo mejor hay otro acontecimiento que en otra cadena que lo puede, un fútbol o otro acontecimiento deportivo. Pero si no, lógicamente no vas a perder espectadores, tendrás siempre, si tienes una fidelidad, tendrás más o menos unos espectadores, pero yo creo que hay veces, y que me perdonen, como que reparten la audiencia, ¿no? De repente a este le doy 3, al otro le doy 4, hoy baja este, mañana no, porque nos pasa a nosotros también en la 1. Entonces es un poco absurdo, porque dices, bueno, pero ¿lo he hecho peor que otras veces? No, pero no sabemos por qué, es decir, que yo creo que hay un problema con Cantar, algo está fallando, y yo creo que ninguno estamos conforme con los resultados, más allá de que digamos, uy, hemos tenido un 20, qué bien, pero sabes que a lo mejor ese 20 puede ser un 30, pero nunca lo sabes, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí es verdad que es una asignatura pendiente con Cantar, y hay que ver cómo se puede medir y cómo puede ser una cosa mucho más fiel que lo que está pasando en la actualidad. Nos quedan 5 minutos para terminar. Podríamos estar horas hablando de algo tan interesante como es el entretenimiento en televisión. Kim antes creo que daba la clave cuando decía que esto es un negocio, ¿no? Que hay que mantener un equilibrio entre lo que ingresas y lo que gastas. Claro, el entretenimiento en televisión es carísimo. Grandes formatos que triunfan, como Operación Triunfo, si no recuerdo mal, costaba cada emisión 800.000 euros. El Benidorm Fest ha costado 4 millones de euros. No sé cuánto cuesta cada programa, y tu cara me suena que estuviste ayer. No tanto. Pero bueno, entiendo que no es barato. Por ejemplo, The Crown, la gran serie de Netflix, cuesta más de 1 millón de euros cada episodio. Claro, caminamos hacia una fragmentación, hacia un menú personalizado en las plataformas, pero se puede mantener este nivel de producción, este entretenimiento de calidad, si se fragmentan aún más las audiencias, si vamos a una televisión 100% a la carta. Complicado, es decir, lógicamente tendremos que valorar, ¿no? Es decir, a lo mejor este tipo de formatos puedes hacerlo puntualmente en una determinada fecha, en un determinado momento, ¿no? Pero claro, tú no puedes ir, es una media, es decir, a lo mejor un formato de entretenimiento te puede costar un poco más y otro te cuesta un poco menos, ¿no? Es decir, tienes que buscar una media. En el caso de OT, por ejemplo, lo que tú comentabas es que no eran las 2 horas o 3 horas que emitíamos, sino es que estábamos toda la semana emitiendo, entonces teníamos resúmenes, teníamos una televisión en directo, es decir, es otro concepto, ¿no? Pero vamos, yo creo que es eso, que en un futuro pues igual pues tendremos que ir buscando formatos que no sean tan caros y que sean más rentables, lógicamente. Claro, es que estamos hablando de televisión pública y de televisión privada. Entonces, claro, nosotros pues todo lo que nos dé la publicidad y todo lo que nos den los inversores, porque al final la tele privada no solamente bebe de la publicidad, que es lo que decimos nosotros siempre los profesionales, es que es lo que nos da de comer, pero lo que nos da de comer también son múltiples inversores, bancos que se van buscando desde dentro de, en este caso, A3 Media. Y bueno, mientras haya gente que quiera invertir, en este caso, pues yo creo que habrá este tipo de televisión, y cuando no, pues se cortará el grifo, evidentemente, ¿no? Pero bueno, yo creo que siempre hay que tener alternativas, ser un poco vanguardista, ser un poco creativo en ese sentido, y quizás volviendo otra vez a lo mismo, la creación de A3 Player, pues en este caso yo creo que va buscando esa alternativa
para si en algún momento esto falla en la televisión lineal, pues tener también esta plataforma que aparte de tener este ingreso seguramente en publicidad, también haya un pago por parte del suscriptor, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que, pero vamos, yo creo que le queda larga vida a estos programas de entretenimiento. Yo no soy muy pesimista en este sentido. Kim. Yo es que no soy partidario de bueno, yo evidentemente no estoy tanto en el mundo del entretenimiento a este nivel de grandes producciones, pero yo no soy partidario de gastar tanto en contenido, al menos en contenido deportivo. Contenido deportivo, empezando, por ejemplo, El Chiringuito es un programa low cost y luego lo que se produce en general, yo cada día tengo más claro que, en fin, con un iPhone o con cualquier dispositivo móvil se puede grabar perfectamente. No digo que tengamos que grabar todo ahora con iPhones, pero digo que la gente valora más la autenticidad, volviendo al inicio, que no la calidad de la producción. Que se me entienda, porque esto lo he dicho alguna vez en otra charla y cuando acabo viene gente y me dice, es que estás yendo en contra de los que tenemos cámaras y profesionales. Y profesionales. No, yo no voy en contra. Yo lo que digo es que, en fin, una buena entrevista, a mí el equipo me pregunta, ¿4 cámaras, 3 o 2? Digo, pero a ver, ¿qué vamos a contar? ¿Qué interés tiene la entrevista? ¿Qué creéis que va a aportar, no? Dicho esto, si la entrevista es buena, sea a 2 cámaras o a 4 o a 1 con un iPhone, lo peta. La gente no te dirá, no la he visto porque, perdóname, no me has enfocado, la tercera cámara quería un traveling por delante en ese momento, no. O sea, busquemos en el relato, y de eso iba la seducción del relato, ¿no? El título no sé quién lo ha pensado, pero está bien, está bien. La hora menos, porque ¿no? A esta hora después de comer, no sé si alguien se ha dormido, pero creo que no. Pero intentar... Ocurre hasta en los mejores magazines que alguien en la sobremesa queda un poco traspuesto. La sobremesa, exacto. Las TV movies. Pero los sábados. no, es decir, que sepamos que al final para mí la calidad no es tan importante como que editorialmente el contenido sea potente y sea algo que realmente nos llene, ¿no? Y que transmita emociones. Yo creo que es clave y más en el deporte. Es decir, entender que si hay una emoción detrás, 3 cámaras, 2 cámaras, 4 no, o un móvil, ¿no? Es decir, contémoslo real, contémoslo, intentemos cuanto mejor, obviamente, más lo valorará la audiencia, pero no lo valorarán por más recursos, sino que lo valorarán porque les entre más, ¿no? Pero yo creo que son 2 situaciones diferentes, Kim. Una cosa es la entrevista, que te da igual que sea con una cámara que con 2, y sin embargo que tú hablas de retransmisiones deportivas, los partidos de fútbol, que yo tampoco soy una superfan del deporte, del fútbol, las retransmisiones deportivas son increíbles hoy en día. Pero ahí hay que hacer más. Hay cada vez más cámaras. Y hay que hacer más. Ahí sí que soy partidario, ¿no? Yo diferenciaba. Es que eso es el espectáculo. Lo que es un contenido es decir, de una historia, de un documental, de un reportaje, que en cambio en un directo yo soy partidario de cámaras en el pecho al árbitro, de cámaras detrás de las porterías, otros ángulos, utilizar mucho más la Spider, las cinematográficas que se han empezado a instaurar desde... ver un partido hoy en día es ver una película de cine. Eso es. Sí, sobre todo las reacciones, lo que decimos, los gestos de los propios jugadores, correcto. Lo que dicen. Eso es dinero. Veces, ¿sí? Sí, ahí sí que es dinero, ahí totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo en que todo lo que podamos contribuir a que el directo sea más espectacular y más... Pero también te digo, hay veces que nos estamos equivocando, es decir, hay que encontrar el equilibrio. Sí. Porque yo conozco, y tú también, realizadores, ¿no? Que voy a utilizar el dron y nos hemos perdido el saludo entre 2 al final del partido, sí. Por poner el plano aéreo. Por ser más preciosista al final. El abuso del dron. O la cámara cinematográfica, que te da el primer plano buenísimo, pero me pierdo la grada llena, porque está difuminada, ¿no? Bueno, pero eso es culpa del realizador.
Claro, sí, pero que ahí hay cuidado con los creativos. No, la narrativa, es decir, ¿cómo La cuentas? narrativa. La Claro, narrativa, pero lógicamente, de todo. La narrativa de una persona en concreto. Sí. No, y el dron, y en el fútbol lo habréis visto, o sea, la mayoría de campos ya han instalado el dron aéreo, que ves todo el estadio por fuera, y yo lo veo una vez y digo, caray, qué bonito. Y lo volvemos a poner, digo, y a la cuarta ya lo he visto, claro, ya dices, ¿qué me aporta, no? 4 veces el dron, yo quiero estar en el césped. Hay que amortizarlo. Hay que amortizar el dron. Bueno, estamos ya fuera de tiempo, pero hemos un poquito más tarde. Hemos empezado más tarde. Exacto. Quiero terminar con una última cuestión. Esta mesa Te quita de moderador, ¿eh? titulado, Cualquier momento, sí, tengo que andar con cuidado. Si la seducción del relato, si nos juntásemos dentro de 10 años, en 2032, ¿cómo creéis que sería ese relato en televisión? ¿Cómo creéis que va a ser? No tenemos una bola del tiempo ni somos Harry Potter, pero ¿cómo creéis que va a ser la televisión dentro de 10 años? Vosotros que sois... Pues hombre, yo creo que tiene que ser auténtica, es decir, lo que hablábamos antes. Es decir, yo creo que mientras que haya verdad y seamos capaces de transmitir todo eso, yo creo que no estaremos en crisis, nos reinventaremos, haremos otro tipo de formatos, haremos otro tipo de programas, pero sobre todo yo creo que aquí, dentro de 30 años o 20, las emociones seguirán existiendo. Si te hace reír, ríes, si lloras, lloras, y si realmente tienes algo que contar y eres creíble, pues da igual que sea ahora, dentro de 3 años, que yo creo que eso llega al espectador. Pues yo no sé, la verdad. Tampoco tengo la bola. No, hombre, bola no te... Pero a mí me encanta esta canción que dice Video kills the radio star, y la radio ahí sigue, ¿no? Y la gente la quería matar y la radio está cada vez mejor. Entonces, a lo mejor resulta que el vídeo es el que ha muerto al final, ¿no? No lo sé, yo creo que será cada vez, va a ser distinta, eso es evidente, y que irá más dirigida a gente más joven, que es lo que buscamos las televisiones. Pero bueno, yo creo que también la gente, a medida que se va haciendo mayor, también demanda otro tipo de cosas. Que yo cuando era joven, pues a lo mejor quería una cosa y ahora siendo mayor lo veo de otra manera, ¿no? Entonces, la verdad es que no tengo ni idea, pero sí es cierto que yo creo que seguirá existiendo de otra manera, con otro tipo de visión, pero seguirá ahí, estoy convencida, vamos. Sí, yo creo que no cambiará el contenido, no cambiará. Las historias seguirán estando, deporte en directo, reportajes, cine, entretenimiento. Lo que cambiará es digamos, el cómo accederemos a ese contenido. Será en una plataforma en la que tendremos mucho más. Tú entrarás y podrás ver pues, el informativo último, ahora ya ocurre, pero el informativo o el directo, el programa, y estarás viendo el programa y podrás comprar la camiseta del presentador y podrás apostar así el rosco de pasapalabra, si lo gana uno o lo gana otro, y podrás pagar una entrada para ir de público a pasapalabra y podrás acceder a otros servicios y a lo mejor en el mismo entorno podrás hacer la compra del supermercado, ¿no? Es decir, lo que tendremos es más capacidad para, dentro de lo que es el empoderamiento del usuario, tener la capacidad de, con un único acceso, decidir cada vez más el que quiero, cómo lo quiero, una publicidad segmentada, un entorno en el que tú cada vez más puedas creerte el amo, solo con lo que decíamos del mando, ¿no? Comprar cualquier cosa, cualquier entrada, apostar. Es decir, yo creo que va a ir más por la forma en la que consumiremos y no tanto el contenido, porque seguirán funcionando los contenidos, pues lo que hemos venido diciendo, ¿no? O sea, el contenido real y el que seduzca será el que permanecerá seguro. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. A ti, a vosotros. Gracias. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.